Romanos capítulo 8 y vamos a continuar con este estudio de lo que hemos titulado o lo que se ha desarrollado y es acerca de la doctrina del pecado. ¿Por qué el pecado, hermanos, tenemos que tratar con el pecado? Porque el pecado es destructivo. El pecado daña la persona, daña su cuerpo, daña su espíritu. El pecado ofende a Dios, por eso tenemos que aprender a tratar con el pecado. Hemos hablado todo este año acerca de la doctrina del pecado, hemos estudiado varios conceptos, pero ahora estamos desarrollando el tema acerca de cómo el cristiano debe aprender a lidiar con el pecado. Con el título, las medidas preventivas contra el pecado. El cristiano, hermanos, ya no pierde su salvación, pero sí puede perder las bendiciones de Dios. Y esto es por causa del pecado. Vamos a abrir la Biblia en Romanos 8, versículo 13, y vamos a seguir estudiando este texto. Romanos capítulo 8, versículo 13. Apague el celular, por favor. Dice la Biblia, leamos todos, Romanos 8, 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y estudiamos acerca de las medidas que nos ayudarán a prevenir el pecado. Si el cristiano quiere tener una vida victoriosa, una vida bendecida, debe aprender a prevenir el pecado ante cualquier cosa. La causa del fracaso de los cristianos no es por causa externa. Algunos, por causa de entender este principio, generalmente buscan culpables. Usted puede ver eso allí en Génesis capítulo 3, cuando el Señor confronta a Adán y Adán le echa la culpa a su esposa, a Dios mismo. Luego le echan la culpa a Satanás, pero si el cristiano es inteligente, no debe mirar externamente, debe mirar internamente. Nosotros somos los causantes de nuestras tragedias, de nuestras miserias. Y si usted se enfoca correctamente, si usted es un cristiano inteligente, un cristiano hábil para comprender las Escrituras, debe enfocarse en lidiar con su pecado. Debe hacerse profesional en cuestión de tratar con su pecado. Si usted no aprende a tratar con su pecado, va a ser un cristiano que va a tener muchos problemas en la vida cristiana. Vamos a orar y vamos a darle lugar al estudio de la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por tu bondad hacia nosotros. Queremos suplicarte que por favor nos limpies con tu sangre y que tu Espíritu Santo, Señor, obre de una manera especial en nosotros. Necesitamos que restaures, necesitamos que confrontes, mi Señor, que nos avives, que nos alimentes, que nos apacientes, que suplas la necesidad más importante del alma y es la necesidad espiritual de nosotros, Señor, y que podamos ser corregidos, que podamos ser diestros en usar tu palabra para el beneficio de las almas. Señor, que tu nombre sea glorificado, que tu Espíritu Santo se pasee poderosamente en medio de nosotros y que nos haga entender tu bendita palabra. Dame de nuevo, Señor, te lo pido, dame tu gracia para exponer tu palabra y permítenos, Señor, salir, Señor, bendecidos esta mañana. Que nos permitas, Señor, comprender, como dice tu palabra, abre mis ojos para comprender las maravillas de tu ley. Usa a cada hermano que esta mañana está trazando la Biblia, cada hermana para transferir tu palabra, enseñar tu palabra, Señor, a cada hermano, hermana que están aquí reunidos hoy. Danos de tu gracia para que también nos des nuevas conversiones y que los sigas añadiendo a tu iglesia. Gracias por cada hermano que ha llegado. Bendícelos, por favor. Bendice tu iglesia, edifica tu iglesia. En el nombre de Cristo, amén. Puede sentarse. En esta sección del título, las medidas que nos ayudarán a prevenir el pecado, hemos hablado hasta ahora acerca de 3 medidas.
La primera medida que estudiamos es: la Biblia es suficiente. Cuando un cristiano es comprometido con la Biblia, lee la Biblia, memoriza la Biblia, medita en la Biblia, entiende la Biblia, cree la Biblia, pues por supuesto que la palabra de Dios no es una medida suficiente para prevenir el pecado en el cristiano. Dice la Biblia que con qué limpiará el joven su camino, pues con guardar su palabra. También dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Un cristiano que fracasa en cuanto a caer en pecado constantemente es un cristiano que no ama la Biblia, un cristiano que no tiene comunión con la palabra de Dios. ¿Está usted leyendo su Biblia? Le hago una pregunta: yo sé que venían en la ruta y venían a la iglesia. ¿Leyeron su Biblia esta mañana? Porque si no leyó la Biblia esta mañana, ahí empieza el fracaso. El fracaso de David empezó cuando el Señor mismo le dice que él menospreció su palabra. Él rechazó su palabra, no amó su palabra, y ahí empieza todo fracaso. La segunda medida que estudiamos fue la intercesión de Cristo. Y nos enfocamos cuando Satanás pidió a Pedro para zarandearlo, y el Señor Jesucristo le dijo amorosamente que él había rogado por él para que su fe no faltara. La intercesión de Cristo es fundamental para que el cristiano no caiga. Dios no quiere que usted caiga, Dios no quiere que usted peque. Él dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, qué bendición que tenemos un abogado, un paracleto, alguien que nos acompaña, que nos sostiene, que nos defiende. Y por supuesto, número 3 es la morada del Espíritu Santo. Cuando usted ignora la presencia del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo dentro de la Trinidad, es la persona más ignorada por los cristianos hoy en día. Es la persona más menospreciada muchas veces por el cristiano. Pablo le hace una pregunta retórica a la iglesia de Corinto y le dice: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y sabe que esa pregunta debería hacernos pensar: ¿sabe usted que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Si eso es así, ¿por qué es tan débil para caer en el pecado? Muchos de los ministerios del Espíritu Santo en el creyente hoy en día tienen que ver con evitar el pecado en nuestras vidas. El Espíritu Santo quiere santificar su vida. El Espíritu Santo quiere ayudarnos a nosotros a entender lo que es pecado y lo que no es pecado. La Biblia dice que Dios reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo nos hace entender lo que es pecado. Oh, cristianos, si usted entendiera, hermanos, y comprendiera profundamente lo que el Espíritu Santo quiere hacer con su vida. Santiago dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Él quiere enseñarle a usted lo que es pecado, lo que no es pecado. El Espíritu Santo usa un arma. La Biblia dice en Efesios 6, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, cuando usted usa la palabra de Dios, el Espíritu Santo usa la palabra de Dios, lo hace para hacerle entender a usted lo que es bueno y lo que es malo. Lo que es bueno y lo que es malo no lo puede determinar la sociedad, ni siquiera su mente, su corazón, no, lo determina el Espíritu Santo usando la Biblia. El escritor de los Hebreos lo dice así, que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Una evidencia de que usted es salvo es que tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, antes de cualquier cosa, le va a hacer entender a usted lo que es bueno y lo que es malo. Es bueno ganar almas. Es bueno ganar almas, porque el Espíritu Santo lo dejó escrito ahí. Ahora, si usted dice que es malo ganar almas, debe preguntarse qué clase de espíritu tiene usted. Es bueno congregarse, porque la Biblia lo enseña, no dejando de congregarnos. Y hay una cantidad de verdades en la Biblia que el Espíritu Santo le quiere decir a usted: es bueno hacerlo, o también es malo amar al mundo. Es malo amar al mundo porque la Biblia lo dice. El deseo de los ojos, el deseo de la carne, la vanagloria de la vida. Si usted en su corazón se niega a aceptar lo que la Biblia dice, tiene que examinar qué espíritu tiene, pero no es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo
claramente nos va a hacer entender la Biblia. En Romanos capítulo 8, que es nuestro texto, y déjeme decirle, el Espíritu Santo dice la Biblia que nos guía a toda verdad. Entonces, si el Espíritu Santo no le está guiando a la Biblia, es evidente que usted no tiene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a la Biblia. El Espíritu Santo nos guía a la verdad. Y Romanos 8 dice, versículo 9, haciendo un contraste de lo que estaba diciendo desde el versículo 1 al versículo 8. En el versículo 9 lo aplica a los creyentes y dice, mas vosotros no vivís según la carne. El cristiano no vive según la carne, no vive según lo que dice el mundo. El cristiano no se deja comer cuento de lo que dicen allá afuera. ¿Por qué? Porque nuestra nueva naturaleza, que es dirigida por la persona del Espíritu Santo, que es Dios mismo, dice ustedes, más vosotros. ¿Sí ve ese contraste? Ustedes son diferentes. Ellos allá, los que viven conforme a la carne, es evidencia que no han nacido de nuevo, son inconversos, aunque muchos son religiosos, más vosotros. ¿Sí ve ese contraste? Ustedes son diferentes. Ustedes ya no viven conforme a la carne, ya no viven conforme a este mundo. Ustedes ya no son de este mundo, ustedes han sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ustedes ya no están ahí. Entonces ustedes ya no viven de esa manera, ustedes ya no viven en el mundo, ya no están escuchando la música mundana. El cristiano, aunque puede estar allá de alguna caída, alguna situación espiritual, pero él se siente mal allá. Y él tiene que volver a donde es realmente. Y hay algunos que son de allá, pero están por aquí y ellos no se sienten bien aquí. Por eso se sienten mal con todo lo que hacemos en la iglesia, lo que se predica en el púlpito, y aunque están aquí religiosamente por alguna motivación que no sabemos, puede ser una chica o un chico, puede ser, no sé, algo, se escapan de las contaminaciones de este mundo por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y luego enredándose otra vez en ellos son vencidos y su posterior estado viene a ser peor que el primero. Y dice que le ha acontecido lo del proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Y ahí está. Pero el que es cristiano realmente y de alguna manera ha caído por causa de alguna situación espiritual y están allá, se sienten mal allá y aquí vienen, porque son de aquí. Mas vosotros no vivís conforme a la carne, sino ¿quién? Sino según el Espíritu. ¿Y cómo vive una persona según el Espíritu? Bueno, la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, un cristiano vive conforme. La palabra conforme es la palabra molde. Tenemos un molde y es la Biblia. Ya no se conformen a este siglo, dice Pablo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por supuesto, renovamos nuestro entendimiento cuando escuchamos la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ese conforme, esa palabra allí es un molde para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, porque Dios es bueno, su voluntad es buena. Entonces, cuando usted viene a la Biblia, Dios no le está quitando algo beneficioso. Cuando usted se conforma a la voluntad de Dios, hermanos, la voluntad de Dios es buena. No le va a hacer daño a usted. No piense, jovencita, no piense, jovencito, que Dios es un aguafiestas cósmico que viene a destruir su vida. No, viene a arreglársela. Él viene a dar bendición. Dice: vengo a darles vida y vida en abundancia. El problema es que hay gente que ama este mundo, que este mundo sí le destruye. Satanás, el rey, el Dios de este siglo, viene a matar, a robar, a destruir. Dice que el que hace la voluntad permanece para siempre, la voluntad de Dios. Pero el mundo pasa y sus deseos. Entonces, usted debe aprender a comprender la voluntad de Dios, a no vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque vivir conforme al Espíritu es vivir conforme a la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es buena para su vida. Dios es bueno siempre, hermano. Así que cuando Dios le manda algo, es porque Dios quiere bendecirlo. Cuando Dios le manda que haga algo, es porque Dios quiere, sabe que ahí hay bendición para usted. Cuando Dios le manda a quitar algo o a que no haga algo, es porque Dios quiere evitar una tragedia para su vida. Cada no en la Biblia es una advertencia para no ser destruido.
Cada sí en la Biblia, cada mandamiento en la Biblia es un sí para ayudarle, para bendecirle, para cuidarle, para protegerle, para prosperarle. Entienda eso, nosotros no vivimos según la carne, según el pecado, según el mundo, sino según el Espíritu. Y ahora dice, y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y ya lo hemos dicho muchas veces acá, pero es que me preocupa. Hay personas que están peleando con las iglesias, peleando con los predicadores. Y si los predicadores predicamos la Biblia, usted no está peleando con una iglesia, usted no está peleando con un predicador, usted está peleando con Dios. ¿Y cuál es el problema con Dios? Ay, es que no me gusta. ¿Qué parte de la Biblia no le gusta? Tienen que quitarla. El problema es si tiene el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos va a guiar a nosotros. El Espíritu Santo, entre muchas cosas, y es donde quiero avanzar hoy, Romanos 8:13, en esta frase. De esta frase de Romanos 8:13 miramos algunas cosas. Miramos, vosotros se refiere a los cristianos, versículo 13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por el Espíritu, por supuesto, se refiere a la causa principal o el medio de llevar a cabo este deber. Vivir bajo la influencia del Espíritu Santo es vivir dependiendo de la persona del Espíritu Santo. Y cuando vemos aquí esta frase, por el Espíritu hacéis morir. La palabra morir ahí es la palabra griega thanatos. Morir, hacer morir por separación. El cristiano tiene que mortificar las obras de la carne. Sabemos que es un deber, es un mandamiento aquí. El cristiano ante cualquier cosa, cada día debe prepararse y volverse un experto en hacer morir las obras de la carne. Pero no lo puede hacer en sus fuerzas. Lo tiene que hacer, es una obra del Espíritu Santo. Y miramos, hermanos, en el Romanos 9, en Romanos capítulo 9, aquí mismo en el versículo 30, usando a Israel como un ejemplo de que si de alguna manera hay una persona que quiera mortificar el pecado en base a los esfuerzos humanos, en conformidad a sus propias ideas, va a resultar en fracaso, hermano. Eso le pasó a Israel. Romanos 9:30 dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. Claro, porque ellos iban tras las obras y no por la obra del Espíritu Santo. Y dice el versículo 32, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron la piedra de tropiezo. ¿Quién puede vencer, hermanos, el deseo de pecar? ¿Quién puede vencer el deseo de tomar, de fumar? En su carne no puede, hermano. Puede ingresar a una institución de alcohólicos anónimos, marihuaneros anónimos, lo que sea, rateros anónimos, fornicarios anónimos, adúlteras anónimas, y quedarse ahí un tiempo. Pero es como dice Pedro, es una puerca lavada, digamos. Pero suéltelo a ver qué hace. Suéltelo a ver para dónde se va. El borracho ahí, ay, llevo dos meses sin tomar. Pero suelte el marrano y verá para dónde se va. Sale de ahí, se va para la cantina. ¿Por qué? Eso lo enseña Pablo aquí claramente, Romanos 8. Dice en el versículo 7, por cuanto los designios de la carne, o sea, el deseo de pecar, son enemistad contra Dios. Y dice, no se sujetan a la ley de Dios. Mire, ni tampoco pueden. Yo no sé cómo está su vida. Usted viene a la iglesia porque de repente está metida o metido en algún problema y quiere que el pastor saque su varita mágica y le arregle su problema. No, eso no es la vida cristiana. Eso es vivir una vida con agüeros. Lo que usted necesita es nacer de nuevo. Y todas las tragedias que usted tiene en estos momentos, apúntelas en unas notas. Mi tragedia es esta, estoy aguantando hambre, tengo enfermedades, tengo cirrosis, tengo cáncer, tengo esto, no tengo empleo. Detrás de todo eso hay un pecado. ¿Por qué no tiene empleo? Pues se levanta a las 10 de la mañana, borracha,
borracho, nadie le da trabajo, no estudió, no se preparó, no sabe hacer nada. A ver, ese problema de pulmones que tiene, ¿qué pasaría? Marihuana, tabaco, esos problemas del hígado que tiene, ¿qué pasó ahí? Cirrosis, aguardiente, cerveza, todo viene detrás de un pecado. Pero para eso vino Cristo, para deshacer esas obras, las obras del diablo. Para eso la Biblia dice que Jesús, el Señor, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La solución es Él. Necesita usted, antes de que yo ore por usted o que le ayude en algo, usted necesita arrepentirse de su pecado, creer en Cristo, porque si muere en sus pecados va a ir al infierno por la eternidad. Y usted que dice que es cristiano, pero sigue viviendo casi igual o parecido a los demás, necesita nacer de nuevo. Quizás es un religioso. Acá dice que no pueden. Los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Usted no puede alejarse de ese pecado, esa fornicación. Si usted está viviendo con alguien que no es su esposo, eso no se llama unión libre, se llama fornicación. Y a los adúlteros y los fornicarios los juzgará Dios. Por eso es que está viviendo de esa vida tan terrible. Y usted está desesperada, está desesperado. Y usted lo que necesita es a Cristo para que Él, cuando usted se arrepienta y cree en Él, el Espíritu Santo mora dentro a usted. Y Él le va a ayudar a alejarse de esa condición de fornicación. El Espíritu Santo le va a capacitar para alejarse del alcoholismo. Pero es después de la salvación. No es que una persona está buscando alejarse de eso para ser salvo. No, así no funcionan las cosas. Primero la salvación, el nacimiento nuevo. Dios quita ese corazón de carne, ese corazón de piedra, perdón, ese corazón insensible, ese corazón que no entiende, ese corazón terco, ese corazón soberbio, ese corazón que lo único que quiere es buscar el pecado, aunque usted a veces es consciente que ese mismo pecado le está destruyendo su vida, su salud, su familia, sus finanzas. Usted dice, ¿por qué termino haciendo lo mismo todos los días? Porque está vendido al pecado. El hombre es un esclavo del pecado, lo dijo el Señor Jesucristo en Romanos 8, es un esclavo. Pero cuando usted conoce a Cristo, conoceréis la verdad os hará libres. Suelta, rompe esas cadenas que lo atan a esa esclavitud del pecado, de la inmoralidad, del vicio, de todos esos problemas. Y Dios le da una capacitación sobrenatural, no tiene nada que ver con este mundo, es algo sobrenatural. Se necesita todo el poder de Dios para que usted pueda vencer el pecado. Y una vez que usted nazca de nuevo, aquí en adelante usted debe volverse un experto. ¿En qué? En lidiar con su pecado. No, hay que volverse un experto en la Biblia. Yo conozco teólogos que no son cristianos. Los testigos de Jehová saben mucho la Biblia. La interpretan mal porque no han nacido de nuevo. Ese era Nicodemo. Nicodemo no, él sabía la ley de Dios, pero no había nacido de nuevo. Y el Señor lo confronta. ¿Cómo así que siendo un maestro de Israel no entiendes esto? No puede entender porque el hombre natural, 1 Corintios 2:14, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces el Espíritu Santo entra a la vida de esa persona y empieza a tratar con su vida. Claro, la esencia de toda religión es engañar a la gente para que ellos con sus propias fuerzas puedan vencer ese monstruo llamado pecado. Esa es la esencia de toda religión, de toda falsa doctrina. Usted puede, confiéselo, saca el campeón que hay en ti. ¿Cuál campeón hay en ti? Hay pudrición en el corazón. Toda cabeza está enferma, todo, hermano, dice desde la planta del pie hasta la coronilla, no en él nada sano, sino podrida, hinchazón y podrida llaga. Ese somos nosotros, según Isaías capítulo 1. Pastor, pero ¿en serio? ¿No hay nada en mí? Pues Isaías dice que todas sus justicias son como un trapo de inmundicia. La palabra trapo de inmundicia es el trapo del periodo. No tenían toallas higiénicas en esa época y se ponían un trapo. Y Dios compara todas las obras buenas de una persona con ese trapo del periodo. Isaías 64:6. No hay nada aquí. Lo único bueno, ahora que usted es cristiano, lo único bueno que tenemos es a Dios aquí.
Y esa nueva naturaleza nos ayuda a huir de la corrupción de este mundo, segunda Pedro 1:4. Esa nueva naturaleza, huir de la corrupción. Y ahí está el Espíritu Santo, nos habla de que el Espíritu Santo está haciendo una obra en nosotros. Y si hay algo que el Espíritu Santo quiere, alguien lleno del Espíritu Santo no es que hablen una cantidad de farfullas y jeringonzas el domingo, sino que alguien lleno del Espíritu Santo más bien contona su lengua de hablar chisme, de mentira, de engaño. Morir a esa calumnia, a esa mentira, a esos problemas de la lengua. El Espíritu Santo antes de cualquier cosa quiere controlar sus pensamientos sucios, impuros, su corazón de la amargura, de la falta del perdón. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Y poner, por supuesto, su fruto, el amor, paciencia, el gozo, aquí. Ahora, aquí resultan 3 preguntas de este texto. Romanos 8:13. Dice la Biblia: por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Morir. La palabra morir, y es un verbo auristo, está en presente y continuo. Es decir que eso no se hace una vez en la mortificación. La salvación es una sola vez y para siempre. Pero eso de morir habla también de crecimiento espiritual. Entre más usted muere a estos deseos carnales que batallan contra el alma, como dice 1 Pedro 2:11, ese morir es hermano, usted va muriendo cada día. Pablo dijo: cada día muero. Es lo que presenta Pablo en Romanos 12:2. Presentar nuestro cuerpo ¿en qué? Sacrificio. El sacrificio habla de muerte. Por eso usamos el altar figurativamente. ¿Cómo en el Nuevo Testamento un cristiano puede hacer morir su carne? ¿Cómo? ¿Cómo puede presentar su cuerpo en sacrificio vivo? Dígame, todo el Antiguo Testamento, ¿en dónde se presentaban los sacrificios? En un altar. Hebreos dice que tenemos un altar aquí. Es una figura. El altar tenía unas características. Tenía que ser público. Ese altar tenía que derramar sangre. Ya no se derrama sangre porque Cristo murió por nosotros, pero ahora usted viene al altar y decir: aquí está este cuerpo pecaminoso, hazlo morir. Después de que usted escucha la palabra de Dios, que es espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y Dios le está hablando. Usted dice: Señor, estoy convencido de que eso tengo que morir a eso, pero usted no lo puede hacer en sus propias fuerzas. Usted dobla sus rodillas en un altar y vengo a morir. Vengo a morir a estos deseos. Vengo a morir a mi lengua chismosa. Vengo a morir a mi mente podrida. Vengo a morir a mis deseos adúlteros con mis ojos, de mirar a una mujer para codiciarla. Vengo a morir de escuchar esa música podrida. Vengo a morir a esos deseos. Es mortificar esto, mortificar. La carne aquí es la palabra sárquicos. Y es la misma expresión usada frecuentemente en todo este capítulo para referirse a la naturaleza pecaminosa. Sí, mis queridos hermanos, tenemos todavía una naturaleza pecaminosa. Teológicamente eso no se puede negar. Por más que muchos quieran, religiosos, decir que no hay cristianos carnales, no leen la Biblia. Sí hay. Sí hay. Claro. El ejemplo es usted, hermano. ¿Y yo? Dígame si no. Romanos 7 habla de la experiencia de Pablo siendo esto: lo que quiero hacer no lo hago, y lo que hago no lo quiero hacer. Gálatas 5:16 es muy claro: andad en el Espíritu y no satisfagáis ¿qué? Los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son en contra del Espíritu y el Espíritu en contra de la carne, y estos dos se oponen entre sí. ¿Está hablando a quién? A un cristiano. Un inconverso no tiene ningún deseo de vivir conforme al Espíritu, porque no tiene el Espíritu, no ha nacido de nuevo. El hombre espiritual, el hombre que ha nacido de nuevo, tiene esa batalla siempre hasta que Cristo venga. Pablo al final de su ministerio dice en Filipenses: no que yo lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. La palabra perfecto es completamente maduro. La carne es esa naturaleza pecaminosa que todavía está en nosotros. Si esa naturaleza pecaminosa no estuviera en nosotros, ¿para qué orar? ¿Para qué leer la Biblia? ¿Para qué congregarse? ¿Para qué confesar pecados? Según 1 Juan 1:9. ¿Para qué? Es evidente que tenemos esa naturaleza. Claro,
Es la misma que dice en Romanos 8:3. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Claro, la ley o querer ser salvo por la ley, queda inútil la salvación por las obras de la ley, porque no tiene ningún poder para controlar la carne. ¿Quién puede controlar la carne si solamente el Espíritu Santo? ¿Quiere usted vivir una vida sin el Espíritu Santo o ignorándolo? Va a vivir una vida fracasada. Si no es por Él, dice, por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Esa naturaleza pecaminosa, la que dice en el versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. Otra vez la palabra carne. Versículo 8 otra vez. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que no vivamos conforme a la carne. Pablo está enfatizando la diferencia entre el Espíritu Santo, o vivir conforme al Espíritu Santo, y la naturaleza pecaminosa. El cuerpo es el instrumento que el pecado usa para expresarse a sí mismo. El cuerpo, ese cuerpo que usted tiene ahí, es el instrumento que el pecado usa para expresarse. Entonces Pablo usa la expresión la carne para expresar la naturaleza corrupta que está aquí. Eso que estuvo esta mañana usted batallando, ¿voy a la iglesia o no voy a la iglesia? ¿Quién cree que le estaba animando a que viniera a la iglesia? No creo que sea el diablo ni la carne, ¿no? Y dígame si no, todos batallamos en algún momento, de algún segundo o algún minuto, o todo ya está batallando aquí de no venir. ¿Sí o no? Ahí está la lucha, hermano. Eso es lo que... Ahora, hay otra pregunta aquí. ¿Qué significado de la palabra obras? Ya miramos que la carne, amén. Y cuando vemos a la carne, hermanos, quiero, antes de pasar a la segunda pregunta, que queremos ver esas actitudes o esos pecados o esas expresiones de la carne. Gálatas 5, para que pueda usted, hay hermanos que están recién uniéndose a la iglesia, necesitan aprender esto. Usted necesita recordarlo porque es su lucha diaria. En Gálatas capítulo 5, en el versículo número 19, hablando desde la carne. ¿Cuál es el significado de la carne? Bueno, el cuerpo es el instrumento que el pecado usa para expresarse a sí mismo. Entonces, que la carne, la naturaleza pecaminosa, ese deseo, esa concupiscencia, ese mal genio, esa ira, esa mentira, ese deseo de venganza, ese deseo de ser arrogante, eso está en todos nosotros. Pocos amenes, ¿no? Eso está solamente en mí. Usted no batalla con esto, ¿cierto? Son la cuarta persona de la deidad, mire. Claro que batallamos con esto. La vida cristiana no es para que usted aparente aquí santidad como la religión, como el sectarismo. Aquí está. Y de blanco ahí. ¿Cómo está? No, yo no saludo porque me contamino. Bájese de esa nube, estamos batallando. Y por eso estudiamos esto. Batalla con la pereza, con la negligencia, con el desorden en su vida, no. Batallamos. Por eso es que usted tiene que volverse un experto en pelear contra usted mismo. No con la gente, porque ahí están esos chismosos que hablan de todo el mundo, pero ellos ¿qué? No, eso, ahí es donde tenemos que matar, hacer morir las obras de la carne. Hay gente que es tan tóxica, hermano, toca evitar ese tipo de personas. Orar por su salvación, o si son salvas, que maduren y exhortarles, así se pongan bravos. Está mal, eso no va conforme a la Biblia. Y ayudar a crecer, a madurar, a que se alejen de eso. Somos una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron. Es que yo era así, usted era así, pero ya no lo es. Ahora el Espíritu Santo está en usted. Tenemos la Biblia que es la que manda. Ya usted no manda, ya yo no mando. Manda a Dios a través de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Esa es la vida cristiana, hermanos. Y que estamos batallando, y que mientras que llegamos al cielo estamos ahí controlando este monstruo interno. Yo soy un monstruo, usted también. Y tenemos que, muchas veces no, siempre, hermano. Y tenemos que controlar eso. Y mientras tanto, entonces estamos salpicando al otro con ofensas. Hermana, perdóneme.
Y luego, hermano, perdóneme, yo lo perdono y todo se va arreglando, porque ese es el cristianismo. Usted piensa que viene aquí a la iglesia y que todo es inmaculado, usted está loco, usted no entiende la palabra de Dios. No voy a esa iglesia porque hay hipócritas, pues ya, pues usted llegó y uno más. ¿Usted qué Biblia está leyendo? Ahora, en el Transmilenio usted no solamente se encuentra hipócritas, hay homosexuales, marihuanos, ladrones, secuestradores, violadores, y usted sigue montándose al Transmilenio. Entonces, ¿cuál es el problema? No. Entienda eso, hermanos, que la iglesia es un lugar donde todos estamos creciendo, madurando, santificándonos, purificándonos. Por eso la Biblia, por eso la enseñanza, por eso la oración, por eso el ayuno, por eso todo lo que la Biblia nos manda. ¿Por qué? Porque estamos en esta guerra de luchar contra nosotros mismos. Dice Gálatas 5, mire con lo que usted y yo batallamos. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Después vamos a sacar palabra por palabra. Estamos en Gálatas 5:19. Está después de Gálatas 5:18 ahí. Adulterio. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio y punto. Eso lo dice Mateo 5:27, ya punto. Yo no soy adúltero, ¿sí? ¿Por qué está mirando? ¿Por qué le mira el cuerpo a una muchacha mal vestida? Ella también es una adúltera por vestirse así. Eso lo dijo Cristo, no lo dijo un pastor, lo dijo Cristo. Apúntelo en Mateo 5:27, eso está ahí. Adulterio. Y no solamente los hombres, las mujeres también son perversas. Hay mujeres perversas, hermano, que también el adulterio aplica juntos. Fornicación, porneia, ahí está la palabra pornografía. Estar mirando. Pornografía también tiene que ver con un poco de inmundicia, todo lo que tiene que ver con deseos desordenados y cosas que no quiero pronunciar porque hay jóvenes algunos que todavía por su gracia Dios no le ha permitido que se contaminen de toda porquería, pero hay mucha porquería, hermano, y eso entra dentro del vínculo, la idea de fornicación, inmundicia, laxivia, homosexualismo, lesbianismo, ¿sí? Zoofilia, todas esas porquerías, hermano. Ahorita el incesto, pedofilia, todo eso entra ahí. Idolatría, tener a alguien en su vida más importante que a Dios, así de sencillo la idolatría. No, pastor, yo ya rompí los muñecos, la Virgen Santísima. Ni es santísima ni es virgen, es un muñeco. Amén. Y yo ya me quité todos esos escapularios y toda esa basura que detrás de eso es demonios, hechicería, brujería, todo eso es brujería. Idolatría, yo ya quité todo eso, no, pero ahora usted no viene a la iglesia porque su trabajo, ¿qué cree eso? Es otra especie, ¿no? Idolatría, hechicerías. Y aquí hay mucho, porque aquí la palabra hechicería tiene que ver con la palabra fármacos, y después lo estudiamos más a fondo, pero la palabra hechicería es fármacos. Entonces tenemos que mirar ahí otras cosas, pero aplica también, bueno, la patica de conejo y la herradura, la sábila, bote eso es brujería. Si usted piensa que le va a ir bien, no, le va a ir mal. Usted es cristiano, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Enemistades. ¿Cómo está usted ahorita? El Espíritu Santo, si usted es salvo, el Espíritu, ¿con quién usted no se puede hablar? Eso es pecado, tienen que arreglar. En cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres, con todos, menos con el diablo, pero con todos. Alguien dijo, ay pastor, oremos por el diablito, a ver si se convierte. Ya no se puede convertir. Pleitos, celos. Es que me gustaría tener el carro que tiene el hermano. Y si ve la moto que trajo, y el peinado y la peluca, celos.
iras. ¿Cómo está con eso, hermano? ¿Cómo está con eso? Abre la puerta de la casa, el perro, el gato se esconden. Ni las pulgas se le pegan, porque se envenenan. Contiendas. No, es que, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Contiendas. No, a mí no me parece eso. Contiendas. Contiendas. Disensiones. Herejías. Cortar algo. ¿Sabe qué? No se junte con ese grupo, venga conmigo. Kiko, no, con esa chusma no. Disensiones, herejías, cualquier pensamiento y práctica que no vaya conforme a la Biblia. ¿Qué es una herejía? No ganar almas. Sencillo. Eso es una herejía. No apoyar misiones es una herejía. No amar a su esposa, eso es una herejía. Porque no solamente la herejía es intelectual, es práctica. Y sigue diciendo aquí, pero envidias, bueno, homicidios, borracheras, la copa social ahorita que viene diciembre, todos esos pecados, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Orgías, que hermano, qué bendición, 96 millones de pesos, un comparendo para un borracho. Y están estudiando la forma de meterlos a la cárcel. Amén, gloria a Dios. ¿Quién vive? No, eso no. Acerca de las cuales, dice, y cosas semejantes a estas. Los pentecostales bien contentos, ¿no? Y cosas semejantes a estas. Cosas semejantes a estas, porque hay más entonces. Dice, acerca de los cuales os amonesto. Y mire que aquí entra algo más terrible. Porque una cosa es que usted batalle con eso, pero otra cosa es que usted practique con eso. Si usted lo practica, es evidente que usted no es un hijo de Dios. ¿Quién lo dice? Lo dice Dios aquí. Como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es una evidencia que no han nacido de nuevo, porque el que practica el pecado es del diablo. El cristiano ya no practica nada de esto, pero batalla con eso. Y yo les estaba hablando el sábado, hermanos, ayer, que si usted aprende, usted es bien inteligente, sabio, porque la palabra sabiduría, la sabiduría es el temor de Jehová, y el temor de Jehová es apartarse del mal. Si usted es inteligente, lo mejor que puede hacer, cristiano, es usted tratar con su pecado. Y antes de que el pecado llegue al corazón, mire, una persona que cae, un cristiano que peca en alguna área de estas, que exterioriza el pecado, es porque no lo controló antes de que llegara a su, primero empieza en el pensamiento. No está haciendo nada y está con el celular en la mano. ¿Y qué si me meto por aquí? Si desde ya usted, el Espíritu Santo le va a decir, si usted es salvo, ¿no? Digo si es salvo. Hey, ¿para dónde va? Yo conozco sus pensamientos. Yo sé qué quiere hacer usted. Y usted inmediatamente dice, Señor, perdóname. Confieso mi pecado y que tu sangre preciosa me limpie. Si usted aprende a controlar eso desde aquí, no va a llegar aquí, ni va a llegar a su espíritu, no se va a convertir en una práctica. Si usted aprende a controlar, hermanos, a lidiar con ese pecado, donde aquí en el pensamiento. De ahí que Filipenses 4:8 enseña esto. Si usted aprende, hermanos, desde ya, todo empieza ahí en la mente. El Espíritu Santo trabaja en su mente. Filipenses 4:8. Está después de Filipenses 4:7. La hermana que siempre le pregunta al de al lado, hermana, no se vuelva a sentar ahí al lado de su hermano. No, si está llegando, no importa, no importa. Filipenses 4:8. ¿Qué dijo, pastor? Sí, dije Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. ¿Qué es verdadero? La Biblia, Cristo es la verdad, el Espíritu de verdad. Amén. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensar. Cuando se le va la mente en egoísmo,
el diablo empieza a, ¿sabe de dónde viene la palabra resentimiento? Hace 30 años su esposa, su esposo le ofendió. Y en ese momento, en el 1800 no sé cuánto, su esposa le ofendió, su esposo le ofendió, el pastor le ofendió, su hermano o su hermana le ofendió. Ese momento usted se sintió, es natural que uno se sienta. Pero usted decide ofenderse o no, usted decide ahí perdonar o no. Pero 30 años después usted vuelve a sentir, se llama resentir. Resentimiento. Usted, ¿en dónde empezó? Usted se acordó. Dice, no, yo no, ya eso pasó, ya. Las cosas viejas pasaron. Entonces, si usted empieza, Señor, perdóname. ¿Cómo confieso el pecado? Mire, usted debe aprender a estudiar las definiciones de las palabras, no para volverse un docto y cabeza hueca, sino para usted confesarlo. ¿Cómo confieso? Yo a veces le pregunto al Señor, ¿este pecado cómo se llama? Yo sé que está mal. ¿Cómo se llama? Porque yo tengo que confesarlo. Pero si no sabe, entonces eso se llama el pecado de resentimiento. Perdóname. Y ahí el Espíritu Santo llega en acción a ayudarle, hermano. Este pecado se llama, bien teológico, escuche esta palabra: no gane alma, Señor. Perdóname. ¿Es pecado o no? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿lo dice la Biblia o no? Entonces, a ver, este otro pecado. Está su esposo ahí y le dije, mi amor, ¿qué viejo? ¿Cómo se llama ese pecado? A ver, ¿cómo lo confesaría usted delante de Dios? Estamos hablando de cómo tratar, cómo lidiar con el pecado. ¿Cómo se llama, hermanas? A ver. No respetar a su marido. Señor, perdóname por el pecado de irrespetar a mi marido. Amén. Y luego el esposo le dice, venga vieja asquerosa. ¿Cómo confesaría ese pecado? Son como 10 pecados ahí. ¿Cómo? Ayúdeme. No amar a su esposa. No, Señor, perdóname por tratarla ásperamente. ¿Lo dice Colosenses? ¿Sí? ¿Sí o no? Ah, bueno. Perdóname por no tratarla como vaso más frágil, como a coherederas de la gracia. Así funciona el cristianismo, hermano. Usted tiene que venir, hermanos, a tratar cada pecado delante de Dios. El Espíritu Santo le va a hacer. Por ejemplo, si le timbra su celular en el culto, ¿qué pecado sería? Estamos hablando. ¿Cómo se llama? Desorden. Señor, perdóname por 1 Corintios 14:40 dice que se haga todo decentemente y con orden. Perdóname mi indecencia, perdóname mi desorden. Amén. ¿Y qué tal si el ujier se la pasa para allá y para acá? ¿Qué pecado él tendría que confesar? Él, no estamos diciendo vamos a poner un juicio aquí, vamos a cortar la cabeza, no, él. Estamos hablando de que cada persona lidie con su pecado y que sea sincero. Amén, hermano. Si yo no estudio mi Biblia para venir a predicar aquí, ¿qué pecado yo tendría que confesar delante de mi Dios? Como 20. Pero pongamos unos. A ver, dele, ahí le estoy dando la oportunidad. A ver, sacrifíqueme, ¿cómo? Desobediencia. Bueno, algo más profundo. Negligencia. ¿Sí? ¿Qué dijo? Pereza. Irrespeto. Bueno, vamos a irrespeto. Desánimo. Eso es pecado. Bueno, hermano estuvo en el mensaje. Claro, desánimo. ¿Ah? Mundanalidad. ¿Ah? Una cantidad de cosas. Irresponsabilidad, sí señor. Muy bien, hermano. Claro, irresponsable. ¿Ah? Es como si viene un cirujano de corazón abierto y viene borracho. ¿Ah? Qué peligro, ¿no? Tenemos que aprender a esto, hermanos. Las obras, la palabra obras es la palabra praxis, prácticas. Esto se refiere a
actos pecaminosos de la naturaleza pecaminosas. Entonces, la preocupación principal de Pablo aquí en Romanos 8 no son las obras externas realmente, sino la causa interior. Y el deseo pecaminoso que no se controla, lo que produce tales obras, es lo que usted y yo tenemos que aprender a mortificar. Y ahí está el tema principal. ¿Cuál es el significado de la palabra morir o mortificar? Ya miramos la palabra tánatos, hacer morir por separación. La mejor forma yo cuento esta ilustración, la mejor forma de erradicar las ratas de su casa. ¿Cuántos han tenido ratones o ratas en su casa? ¿Sí o no? Y eso del pegante, ese ponerle un pegante, eso es, están las pobres ratas. No, feo, ¿no? Veneno, ¿cuántos han usado veneno? Claro, matamos al perro también. El pobre Trotsky se murió ahí porque pensaba que se murió en las ratas. Y luego empieza a ver a feo. Y debajo de la cama, ahí quedó la triste rata. Entonces como que no sirve eso. La trampa, usted está para las 2 de la mañana y cayó la rata. Y el problema para sacarla, y preciso le quedó el metal en el ojo. Mire, hermano, la mejor forma de matar una rata es no dejarle comida. No dejarle comida. Así lo hice cuando fui salvo, hermanos. Yo me quedé sin trabajo porque el trabajo no era bíblico y hermano, yo vivía solo en una casa. Ahí me tocaba ayunar todos los días. Había ratas, hermano, ratones en esa casa. Y después ya no tuve para hacer mercado, hermano, ayuno, literalmente, ayuno obligatorio. ¿Qué cree que las ratas? Se fueron. No había que comer. Así es el pecado, hermano. Hacer morir por aguantar hambre. Ahora, está diciendo, ¿aplica el ayuno? Sí, aplica el ayuno, pero más que el ayuno es no alimentar la carne con más pecado. No alimentar la carne con música sensual. Y mire, hermano, nosotros tenemos rondalla aquí y tenemos una rondalla por culto. Versos 9, 10 himnos. Mire, hermano, un consejo pastoral. Escuche poco o casi nada de rondalla, hermano. Eso produce mucha sensualidad, hermano. Entonces, ¿qué vamos a hacer, pastor? Bueno, cuando usted se come una bandeja paisa y todo eso, y se llena, y 2 Coca-Colas y un pan de 200, bueno, de 2000, porque ya de 200 no es nada. Usted queda lleno, pero no se pudo bañar los dientes. Entonces se manda un chicle. No le alimenta, pero como que, entonces de vez en cuando un chicle. Entonces de vez en cuando una rondalla. Pero no alimente, hermano, su carne. Novelas, 2, 3 horas mirando novelas. ¿Cómo cree que está su carne? De 200 kilos, está así, bien fuerte. ¿Y cómo está su espíritu? Que no me diga que esa película lo llevó después a leer 20, 25 capítulos de la Biblia. No creo. No creo. Usted quiere ser como Superman, y usted ya, y la ira, y ya quiere tener el poder de no sé quién, y se imagina todo como la novela. ¿Y dónde estaba este? Claro, acabo de mirar esa novela. Ya no quieren. Ya no quieren hacer. ¿Por qué? Porque no mortificaron su carne. Esa música de Marcos Witt, toda esa música alimenta su carne. Jesús Adrián Romero, toda esa es basura, hermano. Tiene que erradicar. Aquí dice un mandamiento: hacer morir. Hacer morir. Hacer morir es un lenguaje figurado. Imagínense que se mata un animal. Matar un animal significa quitar su fuerza, quitar su poder, quitar su vida, para que ya no pueda actuar y hacer lo que quiere. Esa es la palabra morir. Cuando está matando un animalito porque vamos a hacer un asado, le mete el cuchillo y lo primero que hace a través de sacar la sangre es debilitar su fuerza. Él ya no tiene fuerza y ahí está muriéndose.
Lo más triste es ver a una abejita muriendo. Ya están ahí, no hacen nada, no es para ir como un marrano, un cerdo, que ese ya sabe que lo van a matar. Y aún después de que le meten su puñalada, todavía está ahí. Y así muchas veces en la carne de algunos cristianos no quieren. Y ahí están en las bancas. Oiga ese pastor, odio ese predicador. Ahí está muriéndose de todas maneras, pero está como cerdo. Pero están como las ovejitas, como oveja al matadero. Ella sabe que va al matadero, pero va como mi Señor Jesucristo. Y se manda la invitación. Y aunque él sabe, no estoy diciendo que no es salvo, el cerdo ahí, la carne, ¿no? Esa carne está ahí, no se quiere mover de la banca. Yo sé que es verdad, pero no lo voy a hacer. Pero viene el cristiano que es inteligente, sabe, voy a morir, voy a pararme en el altar para que Dios haga morir esos deseos carnales. Usted sabe lo que está batallando, joven. Usted sabe lo que está batallando, hermanito, hermanita. Usted sabe lo que usted y yo estamos batallando, hermano. No nos hagamos. Tenemos que hacer morir, aquí dice, hacéis morir las obras de la carne, esos deseos carnales que batallan contra el alma. Ese mortificar es quitar su fuerza, quitar su poder sobre mi vida, quitar, hermanos, que ya no pueda actuar y hacer lo que quiera. Esa es la figura que está aquí en mente. La naturaleza pecaminosa o el pecado que todavía mora en nosotros es comparado como un viejo hombre. En Romanos 6:6, aquí vamos cerrando hoy. Romanos 6:6, tiene que volverse un experto en esto de matar su carne. Algunos son expertos en matar a los demás, pero no matarse a sí mismo su carne. Son expertos en mirar en qué se equivoca el uno el otro. No, vuelvas experto en qué se equivoca usted. Sabiendo esto, Romanos 6:6, usted debe saber esto, es algo que ya Pablo dice que usted ya lo debe saber. Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. La palabra destruido es impotente, que no opera, que no puede operar, es impotente, a fin de que no sirvamos más al pecado. Eso se trata esto. De que usted ya no le sirva al pecado, a la lujuria, a la cantina, a la borrachera, no, ya no. Recuerdo hace años atrás cuando había sido salvo y me fui a tomar una cerveza y ya no me gustó, ya empecé a devolverla, ya no me gustaba, pensaba que estaba pasada, luego destaparon otra a ver si es que era que estaba pasada y no, simplemente ya el Señor dice aquí la Biblia, porque el viejo hombre fue crucificado ya no, y ya un esfuerzo personal, no, es el Espíritu Santo obrando, es el Espíritu Santo obrando en su vida. ¿Cuál es su lucha, hermano? Tiene que poner ese viejo hombre con sus recursos, sus habilidades, su sabiduría, sus maquinaciones, su fuerza a morir. Pablo dice que esto es lo que debemos matar. No matarnos unos a otros, sino lo que tenemos que matar es ese deseo, esa fuerza, ese intelecto, esa sabiduría, esas habilidades, esas maquinaciones tienen que ser mortificados. Y la forma de matar algo es con un cuchillo, con una espada. La Biblia, hermanos. La Biblia, la palabra de Dios en la mente y en el corazón. Morimos con Cristo. Romanos 6:8 dice aquí, en Romanos 6:8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Es morir cada día, morir. En Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Alguien puso una vez una ilustración muy bonita, que se encontró un lindo gatito. ¿Se acuerda? ¿Se ha visto eso? Se encontró un lindo gatito y se enamoró del gatito, y sucede que no era un gatito, era un tigre, hermano, pero era pequeño, y él lo empezó a alimentar y a cuidar y alimentar, y fue creciendo y era su mascota y lo amó tanto, y cuando el gatito creció se lo tragó. Así hay muchas veces usted con su pecado, lo alimenta, lo cuida, lo ama,
lo consiente, pero cuando menos piensa, el pecado se lo traga. Números 32:23, el pecado se alcanzará. No alimente ese pecado que está oculto, jovencito. ¿Qué es lo que está mirando en las noches por internet? ¿Qué es lo que está haciendo? Esas máquinas, todo eso tiene que morir. Tenemos que, primero, hermanos, poder reconocerlo. Este es el pecado. Se llama lujuria, se llama mentira, se llama chisme, se llama amargura, se llama falta de perdón, se llama rebeldía. Y voy a hacer en la guerra de hoy en adelante. El cristiano, hermanos, alguien definió el cristianismo no como una persona, o un cristiano no es una persona que ha vencido totalmente el pecado. Un cristiano verdadero es alguien que le ha declarado la guerra al pecado. Eso es un cristiano. Eso es un cristiano. Alguien que le ha declarado la guerra al pecado. Necesitamos mortificar el pecado. Todo ojo cerrado, cabeza inclinada, dígale: Señor, enséñame a tratar, a lidiar con el pecado. Y gracias por esta medida que tú nos has dado, es la presencia, la morada del Espíritu Santo en mi vida. Usted no puede hacer morir eso por su propia fuerza, hermano. Necesita el Espíritu Santo. Necesita morir a esos pensamientos incorrectos. ¿Qué tal la avaricia? ¿Qué tal el amor al dinero? ¿Sabe que entre más usted se preocupa por el dinero, menos le llega? Más deudas tiene. Preocúpese por buscar al reino de Dios y su justicia. ¿Qué tal le ha ido con el pecado? ¿Cierto que no le ha ido bien? ¿Por qué no hacerlo morir hoy? Doble sus rodillas, busque un altar y dígale: Señor, aquí está mi pecado, confiéselo. Lo primero que tiene que hacer es descubrir su propio pecado, que pueda tener los sentidos espirituales en el discernimiento del bien y el mal. Quizás su esposa, qué bueno sería que su esposa no lo supiera, ni su esposo, pero que Dios lo sepa. Él lo sabe todo, pero Él quiere que usted lo reconozca. Y yo, usted sabe el pecado ahí en su mente, en su corazón, dígale: Señor, ese es mi pecado, este es lo que yo batallo cada día. Batallo con el orgullo, la arrogancia, batallo con la dureza de mi corazón, batallo con el chisme, batallo con la inmoralidad, con la lujuria. ¿Con qué? ¿Con qué estamos batallando, hermano? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dígale a Dios que le ayude. Dígale a Dios, confiese, sea transparente, sincero con Él, porque es por el Espíritu Santo que usted va a hacer morir eso. Y esta práctica que usted está haciendo hoy, que es una práctica diaria, continua, constante. ¿Con qué batalla? ¿Con la negligencia? ¿Con la pereza? ¿Con el desánimo? Confiéselo. Y esto que usted está haciendo hoy, hágalo cada momento, en cada lugar, donde quiera que esté, y permite que el Espíritu Santo pueda ayudarle a hacer morir esas obras de la carne. Señor, ayúdanos, Señor. Debilita ese deseo de pecar en nuestra vida. Gracias por la iglesia, gracias por tu palabra. Esperamos en ti, perdónanos, Señor. Avívanos en el nombre de Cristo. Amén.